El podcast librero llega gracias a Grandífer, la auténtica librería nacional. Visítalos en Ayacucho, Trujillo, Cusco y pide tus libros en cualquier parte del país de manera virtual. Busca Libre, todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. Librería 111, el catálogo de libros más exclusivo del mercado hecho por libreros para amantes de los libros. Cuando me hablan de los años 80 en el Perú, automáticamente viene a mi mente la palabra desastre. ¿Y cuáles son esos desastres justamente que ocurrieron en el país? Al menos en los primeros 5 años. En realidad, diría hasta 6. Para eso, el día de hoy ha venido aquí al programa José Alejandro Godoy, autor de este maravilloso libro llamado Peligro, Orden de Disparar. ¿Por qué Peligro, Orden de Disparar, José Alejandro? Bienvenido al programa. Hola, Gianfranco, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Respondo a la pregunta. Peligro, orden de disparar por dos razones, ¿no? Cuando uno pasaba en aquellos años 80 y también parte de los 90 por alguna instalación militar o por una comisaría, siempre había un cartelito, ¿no? Peligro, no se detenga, orden de disparar, como para disuadir a cualquier persona de que pudiera ir o querer ingresar a un cuartel o una instalación militar sin permiso, porque sabía que evidentemente iba a tener una respuesta con impacto de bala de por medio. Y en segundo lugar, porque hay una canción de Miki González y Eduardo Freire, que está incluido en Puede Ser Tú, que es probablemente de los mejores álbumes de rock hechos en el país, un álbum que salió además en 1986, que justamente una de las canciones se llama Peligro, y en el coro se dice Peligro, hay orden de disparar. Entonces, a partir de ahí fue que armamos el título del libro con una época compleja, ¿no? Una época que implicaba retorno a la democracia, violencia y crisis económica, ¿no? Es un contexto bastante movido, ¿no? O sea, socialmente, para el ámbito internacional, bueno, tenemos una guerra con el Ecuador, justamente ahí nomás. Internacionalmente está la guerra de las Malvinas. Aquí en el Perú vuelve la democracia y se genera me parece, como diría Nicanor Parra, un embutido de ángel y bestia, ¿no? Por un lado, el ángel de la esperanza, de la idea de que todo va a cambiar con el retorno a la democracia, y de bestia porque hay una normalización de la violencia tremenda y porque el Perú tiene sus propios chicharrones nacionales e internacionales que enfrentar, y dentro de ellos está, no menos importante, el surgimiento de Sendero Luminoso, ¿no? Creo que tú has descrito o que has resumido muy bien un poco el espíritu del libro, ¿no? O sea, por un lado, del 80 al 86, y es un poco por eso es que coge ese momento, hay varios momentos de esperanza que se traducen en elecciones, ¿no? Votan por Belaúnde en el 80, básicamente porque era un poco una suerte de restauración, alguien que además se presentaba como un señor mayor, amable, que venía con la promesa de trabajar y de dejar trabajar de un lado, ¿no? Luego, en el 83, hay una elección municipal en Lima y por primera vez gana la izquierda, ¿no? Llega Barrantes, un señor amable también, con ciertos modales, digamos la cara más amable de ese sector, no tan dogmático como otros de sus camaradas, ¿no? Y en el 85, cuando el proyecto de Belaúnde se agota y toca hacer de nuevo elecciones, llega Alan García, ¿no? Una esperanza de primer gobierno aprista, una persona además muy joven, llega a la presidencia con 36 años, y con ganas de hacer muchas cosas, ¿no? Un liderazgo muy voluntarista, y esa esperanza de alguna u otra manera llega como cola hasta la elección de Jorge del Castillo como alcalde en 1986, que es justo cuando el libro interrumpe su narración. Entonces, ahí tienes un primer relato que es esta esperanza electoral y esa confianza que tú has mencionado que con la democracia, como decía Raúl Alfonsín cuando asume más o menos en la misma época, 1983, no solamente, bueno, llega la libertad, sino también se come, se educa, ¿no? Se cura, ¿no? Era algo que a Alfonsín le gustaba repetir y un poco esa era la expectativa que en América Latina se tenía con el retorno del sistema democrático. Pero del otro lado, tú bien lo dices, pues hay demonios, ¿no? Un primer demonio que surge muy claramente es
Sendero Luminoso. O sea, el mismo día que estamos eligiendo a Belaunde, Sendero da su primer golpe armado, quemando material electoral en una localidad ayacuchana llamada Chochi, ¿no? Y luego, muy crecientemente y muy rápidamente, Sendero va a cometer cada vez más acciones violentas, ¿no? Asesinato de perros, luego asesinato de personas, luego masacres a comunidades enteras, ¿no? Coches bomba, apagones, ¿no? Y una respuesta del Estado, sobre todo a partir del año 83, que no es lo suficientemente inteligente, que trae también graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Ese es uno de los demonios. Y el otro demonio es el demonio económico, ¿no? Un demonio económico que, claro, tiene que ver con que el gobierno de Belaunde no decide qué hacer en materia económica. No sabe si gastar más, no sabe si deshacerse de las reformas del gobierno militar anterior, no sabe si hacer más obra de infraestructura, ¿no? Y en ese camino lo agarran varias olas, ¿no? Una crisis económica en toda América Latina por deuda externa, es decir, antes, eso es algo que probablemente personas que tienen menos de 35 no lo saben, pero antes nos endeudábamos como país un montón para cumplir con un montón de cosas, ¿no? Es como la persona que va y se pide 4 o 5 préstamos, revienta 2 tarjetas de crédito, etcétera, ¿no? Hace precisamente eso, ¿no? Y llega un momento que no puede pagar. Y llega un momento que los países de América Latina sienten que no pueden pagar, no pueden pedir tampoco una refinanciación o una compra de deuda o lo que fuere, ¿no? Y lo que terminan haciendo es diciendo, no pago. Entonces el resto de la comunidad internacional le dice, oye, ¿sabes qué? No te voy a prestar más plata, ¿no? Entonces todos estos países entran en crisis. Luego, además, nos toca fenómeno del Niño en el año 83, un fenómeno del Niño devastador que nos cuesta un montón de puntos en el PBI. En el 83 el Producto Bruto Interno decrece 12% y más o menos la mitad es atribuida al fenómeno del Niño del 83, ¿no? Entonces, si tú sumas mal manejo macroeconómico, fenómeno del Niño y más o menos toda la región en problemas económicos, pues ahí tienes pues un cóctel que hace que efectivamente el gobierno de Belaunde termine muy mal en materia económica, solo que claro, con lo que vino después, que fue el gobierno de García, que acaba peor, ¿no? Mucho peor. Mucho peor, y nos olvidamos un poco de que el gobierno de Belaunde fue un gobierno fallido, ¿no? Y eso es una de las intenciones del libro, ¿no? Ahora, Recordar en este gobierno de Belaunde también habían otros fantasmas, ¿no? O sea, uno fue un fantasma real, que fue justamente el conflicto con el Ecuador, pero también había el fantasma de un probable golpe militar que podría recapturar el poder, y había otro fantasma que era justamente una eventual guerra con Chile. Sí, ¿no? En los estamentos militares efectivamente habían estas amenazas a la seguridad externa, que eran un posible conflicto con Chile, que nunca se da, y un conflicto con el Ecuador, que se da, y que bueno, luego se va a prolongar en otras guerras como la del 95, y bueno, eso acá en el 98 con el acta de Brasilia, ¿no? Pero ese momento de guerra con el Ecuador es uno de esos momentos en los cuales Belaunde saca partido de eso y es uno de los pocos instantes en los cuales puede revivir un aura de un Perú triunfador, ganador. Tan es así que cuando meses más tarde hay spots previos a la clasificación del Mundial España 82, se muestra un Belaunde con la bandera nacional en plena zona de conflicto, ¿no? Alternada con las imágenes de los jugadores, ¿no? Entonces había esa imagen, pero al mismo tiempo estaba acompañado del miedo de no quiero empoderar tanto a los militares porque me puedan hacer un golpe como en el 68. De hecho, eso retrasa que los militares entren a combatir a Sendero Luminoso durante un par de años. Y los militares estaban mucho más concentrados en estas hipótesis de guerra externa. Súmele a eso, como lo mencionaste antes, Guerra de las Malvinas, ¿no? En donde el gobierno peruano entra en un doble juego, porque de un lado quiere apoyar una salida pacífica al conflicto, pero luego cuando se da cuenta que la posibilidad de una salida pacífica no es viable, termina apoyando a Argentina con armamento. En ese momento, además, el ministro de guerra era Luis Inero Vizquerra, el gaucho, el papá de Renato, ¿no? Que además había sido criado en Argentina y que él mismo, por su propia formación de militar y de una persona que había sido criada en Argentina,
tenía obviamente una mayor propensión a apoyar a Argentina en la guerra de las Malvinas. Claro, no tanto como para meterse a la cancha y abrazar a Messi, pero siempre hay como una colaboración peruano-argentina, en las buenas, en las malas y en las peores, ¿no? Sí. Porque en las peores también vemos lo que fue el Plan Cóndor y la colaboración que hubo de algunos militares peruanos con esto, ¿no? Claro, ¿no? En el libro, en el capítulo sobre 1980, se habla precisamente de el secuestro de algunos integrantes de Montoneros, una organización subversiva argentina que existió en los 70, ¿no? Que están de paso en el Perú para ver algunos temas puntuales de la organización, que son capturados y que luego son desaparecidos, ¿no? Y que esa es una de las puntuales acciones en las cuales el gobierno de Morales Bermúdez está comprometido con el Plan Cóndor, ¿no? Según las últimas investigaciones, y eso se coloca también en el libro, eso responde más a una colaboración puntual, como tú lo decías, ¿no? Con Argentina siempre en las buenas, en las malas, pero también en las peores, ¿no? Y precisamente se da en un momento en el cual Argentina, cuando Chile se va del Plan Cóndor, asume buena parte de la coordinación de ese tipo de acciones armadas y de inteligencia, y finalmente le pide al gobierno peruano que colabore en este caso puntual. Y es curioso el caso de Malvinas porque son pocos los países de América Latina que literalmente apoyan a la Argentina, ¿no? Es porque Chile termina apoyando al Reino Unido. Claro, de Inglaterra, ¿no? Pero hay una idea dentro del pueblo argentino de que Perú fue un país hermano justamente en este conflicto, pero más allá de eso, de que hay una sororidad peruano-argentina muy marcada, ¿no? Sí, claro, o sea, no olvidemos que la proclamación de independencia la hace un argentino, como San Martín. Luego hay otro argentino, Sáenz Peña, presente y combatiendo en la Guerra del Pacífico, y luego Sáenz Peña es presidente de su país, ¿no? Entonces tenemos esta relación muy cercana con Argentina, que se da en determinados momentos, pero que también ha tenido momentos bajos, ¿no? Cuando Argentina, en la otra guerra con el Ecuador, en la del 95, el gobierno de Menem le vende armas, ¿no? Como que la relación se congela un poco hasta que viene Cristina Fernández en una visita oficial y pide disculpas a nombre del pueblo argentino por lo ocurrido, ¿no? Pero en general ha sido una relación buena, ha sido una relación fluida, intelectuales entre Perú y Argentina se han intercambiado mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, Vargas Llosa ha tenido un libro de homenaje a Borges, ¿no? Que dicho sea de paso, ese intercambio Borges-Vargas Llosa no es tan feliz que digamos. No es tan feliz porque, claro, Borges no lo quería mucho, ¿no? Dijo que ha venido, aparece un agente inmobiliario a mi casa, ¿no? Porque Vargas Llosa, un poco para hacerle la conversación a Borges, ¿no? Le dice que ha encontrado unas goteras en su casa y que si es que él vive ahí, ¿no? Entonces Borges un poco que se refiere así a Vargas Llosa, ¿no? Claro, entonces, digamos, ha habido una cierta relación con Argentina, ¿no? Pero es una relación en general muy, muy cordial, ¿no? Uh-huh. y que va desde, pues, chicos que quieren ir a abrazar a Messi en la cancha hasta este tipo de colaboraciones militares, ¿no? Ahora, yendo un poco más nuevamente al libro, ¿tú sientes que a Belaúnde se le escapa de las manos el gobierno por causas básicamente de manejo exclusivo de él o por causas externas, o fue más bien un cóctel que combinó ambas cosas? Es un cóctel que combina ambas cosas, porque, a ver, Belaúnde regresa y yo creo que la única idea que él tenía fija en la cabeza es revivir esto de hacer complejos habitacionales para la clase media, ¿no? Si él en su primer gobierno hace la residencia de San Felipe y otros complejos habitacionales en otras partes del Perú, él en el segundo gobierno hace las Torres Lima-Tambo, las Torres de San Borja y el complejo Marbella acá en Lima, y hace otras cosas fuera de Lima. Pero es un poco la única línea de continuidad que tiene, porque, claro, se encuentra con un país cambiado, no es el mismo país. Ya había habido reforma agraria, ya había habido comunidad industrial, habían gobernado los militares 12 años, y habían transformado todo el panorama social del país. Entonces, Belaúnde no termina, primero, de entender qué está pasando. Segundo, no define un rumbo claro. Si deshacer las reformas del gobierno militar, que era lo que le pedía el sector más ortodoxo, con Manuel Ulloa a la cabeza, o si simplemente gastar plata y ponerla en la mesa de la gente o en obras de infraestructura, como le pedía otro sector de acción popular. Si estás disfrutando de esta entrevista y estás anotando todos los títulos que sugerimos,
Puedes buscarlos en buscalibre.com. La librería más grande del mundo ahora está al alcance de un clic. Buscalibre.com. Entonces también ahí hay un segundo factor que es el partido no define qué quiere hacer, tiene alas, tiene tendencias, tiene disputas, que claro, son disputas mucho más ideológicas que la que tiene Acción Popular el día de hoy, ¿no? Que son más bien otro tipo de disputas. Tercero, Belaúnde no sabe qué hacer con el fenómeno terrorista. No sabe qué hacer con Sendero Luminoso. En algún momento piensa, son la FARC. O en otro momento algún ministro dice, no, son un apéndice de la dictadura cubana, ¿no? Entonces, en general la clase política no sabe qué hacer con Sendero Luminoso, ¿no? Pero la mayor responsabilidad obviamente la tiene quien gobierna, ¿no? Y obviamente hay factores internacionales que hacen que Belaúnde no pueda hacer muchas cosas, ¿no? Como es un gobierno que se posiciona muy fuerte en el tema de las Malvinas, por ejemplo, es algo que hace que no se lleve tan bien con Ronald Reagan, ¿no? Que era el presidente de los Estados Unidos, y uno podría pensar, bueno, un gobierno de derecha como el de Reagan se podría llevar bien con un gobierno de centro-derecha como el de Belaúnde, ¿no? Pero en materia de política exterior nunca sintonizaron, ¿no? O el gobierno de Belaúnde podría haber desmontado algunas de las reformas del gobierno militar. No podían, no tenían la capacidad, no sabían cómo hacerlo, y además el mundo todavía estaba en una onda en la cual, sobre todo América Latina, te pedían que el Estado intervenga mucho en la economía, que el Estado sea empresario. Recién Chile hacía tímidamente algunas reformas de mercado, que luego el propio Pinochet las desanda, ¿no? Entonces, no es un momento para hacer grandes reformas de mercado. Y luego viene, pues, obviamente, el clima, el terrorismo, la complicación internacional que creo que abonan a que ese periodo no acabe bien, para nada. Hay quienes denominan a los 80 la década perdida, ¿coincides en eso? Sí, es una década perdida, ¿no? O sea, los economistas siempre te hablan de que para América Latina esa es la década perdida porque no crecemos nada, de hecho decrecemos, aumenta mucho la pobreza, aumenta mucho la desigualdad, y claro, tales son los efectos que casi de inmediato, fines de los 80, inicio de los 90, casi todos los países de la región tienen que hacer programas de ajuste, liberalización económica, reformas de mercado, que es lo que, claro, llega después en el Perú, en el caso con el gobierno Fujimori, ¿no? Claro, que Fujimori entra con esta idea neoliberal y pone, bueno, en fin, creo que pone a la venta una gran cantidad de empresas públicas también, ¿no? Claro, en realidad originalmente no venía con esa idea. Claro, ¿no? Él decía que no iba a ser... ¿no? Claro, la idea original era de Vargas Llosa, pero Uh-huh. dadas las circunstancias, él finalmente termina aplicando una reforma de ese corte, por lo menos entre el 90 y el 96. Uh-huh. Yendo de nuevo hacia Belaúnde, y luego vamos a pasar a lo que es el primer año de García y los primeros meses de García, con una aprobación creo que nunca antes vista en la historia de la política peruana, ¿no? ¿Cuánto de aprobación tenía García en ese momento? Llegó a tener 90% en su primer mes de gobierno. O sea, creo que ni Vizcarra tenía esos niveles de popularidad, si es que queremos hacer el símil con algo que sea mucho más actual, ¿no? Uh-huh. García el primer año no baja del 70% de niveles de aprobación. O sea, es un presidente muy popular, y es un presidente muy popular por varias cosas, ¿no? Imagen, presencia, actividad constante, presencia constante en los medios de comunicación, presencia constante de él en la calle, pero también, claro, en ese momento el programa que él tenía, que era estímulo de la demanda, ¿no? Que la gente gaste más para que la economía se mueva, es un programa que en el primer año y medio sí da algo de resultado. Luego ya la cosa empeora, como todos sabemos que empeoró. Uh-huh. Porque este tema de la inflación, y que es por lo que más se le recuerda literalmente a Alan García, además de no haber sabido para nada manejar eficientemente el tema de la guerra interna, otro término que le hace mucho ruido a algunas personas cuando hablan de guerra interna, dicen, no, fue terrorismo a secas, pero fue guerra interna. O sea, hubo desaciertos de ambos bandos. Claro, por eso es que, a ver, la denominación propia y técnica es conflicto armado interno, pero esa denominación tampoco niega los actos de terrorismo, ¿no? Exacto. O sea, cuando se zanja el debate técnico es, hubo conflicto armado interno y hubo terrorismo, o sea, hubo ambas cosas. Entonces, no se puede negar ni lo uno ni lo otro, ¿no? Y decir desaciertos también es demasiado, ¿sabes? Fueron crímenes. En muchos casos, o sea, obviamente en el caso del Sendero Luminoso fue evidentemente una actividad criminal. Y en el caso de, en algunos lugares, en algunos momentos, ciertos agentes del Estado se comportan también de una forma muy criminal.
Entonces, aquí vemos que esto genera también en Belaúnde una desestabilización tremenda, porque quizás él le da demasiado la espalda a lo que estaba ocurriendo en el país y claro, priorizaba quizás otras cosas que en realidad terminan haciendo que todo se le vaya de las manos, ¿no? Claro, yo creo que en el caso específico del tema de la lucha contra subversiva, Belaúnde prioriza una salida estrictamente militar. Porque es lo que le queda y porque se da cuenta que tampoco tiene mucho espacio para hacer políticas sociales muy fuertes en Ayacucho y porque creo que no termina de entender el fenómeno, ¿no? O sea, él cree que esto se va a resolver con militares, García cree que esto se va a resolver con programas sociales y olvidan y dejan de lado el elemento ideológico fanático de Sendero Luminoso. Que ¿No? es una desviación completa de lo que había hecho Mao, ¿no? Es, digamos, es la revolución cultural de Mao, pero llevada con elementos de culto de la personalidad mucho más fuerte, en el caso de Guzmán, Claro, con el caso de Pol Pot, por ejemplo, por ejemplo. ¿no? Habían exotismos, mencionas, dentro de la izquierda peruana que incluso alababa a Albania. Sí, hay un sector de la... O sea, en la izquierda peruana hay de todo. Desde gente que era católica de izquierda, inspirada en la teología de la liberación del padre Gutiérrez, ¿no? Que tenía caminos obviamente mucho más pacíficos, mucho más cercanos a una socialdemocracia, si quieres verlo, algo que nunca existió en el Perú, dicho sea de paso. Y del otro lado, pues tenía gente que estaba mucho más cerca de Moscú o de Pekín, como eran normalmente las disputas dentro de los partidos comunistas en todo el mundo, pero también había exquisiteces como ver al modelo de Enver Hoxha, que era el líder de Albania en aquel momento, como un modelo a seguir, ¿no? Cosa que pasaba en algunos países de la región, pero probablemente Perú es uno de los pocos países latinoamericanos en donde teníamos grupos eminentemente cercanos al gobierno albanés, ¿no? Y reivindicando a Albania como un modelo a seguir, ¿no? En otros casos, Yugoslavia era también algo que estaba pensando. De hecho, incluso el propio Velasco toma muchas de las ideas del gobierno de Josip Broz Tito para precisamente incorporar muchas de las reformas que hace, ¿no? Claro, o sea, pero estamos hablando de justamente políticas que tienen que ver con países que están muy lejanos a la realidad países peruana, ¿no? muy lejanos como Albania o países que ya no existen como Yugoslavia, ¿no? Que se Digamos terminan que Tito partiendo, no ¿no? es tampoco un gran ejemplo, ¿no? No, Para definitivamente. nada. Es como tomar, no sé, en el caso de Ceausescu también, ¿no? O sea, tomarlo con casi ese nivel, ¿no? Bueno, de hecho, en la época del gobierno militar vinieron rumanos también al Perú, ¿no? O sea, para que veas un poco que es un momento, los 70, los 80, en los cuales el Perú mira mucho hacia Europa del Este, por diversas razones, ¿no? Y de hecho, García viaja mucho por el mundo, ¿no? Se va a Zimbabue en ese primer año y medio, luego el 87 lo arranca yéndose a la India, ¿no? Entonces, es un momento raro en la historia peruana en donde el Perú quiere mirar mucho al mundo y quiere ubicarse mucho en el mundo, pero no termina de encontrar un lugar. Es algo que comienza en los 70 y que tiene pues su última expresión con García, en el primer gobierno. Y Belaúnde tampoco se sabe ubicar del todo, ¿no? O sea, porque claro, o sea, tienes a la izquierda, que en algún momento en la entrevista con Pedro Salinas, que dicho sea de paso, la vi también y me pareció muy buena, él menciona, ¿no? La izquierda en ese momento era un archipiélago de ideologías. O sea, estaban tan dispersos que Belaúnde no se dio el tiempo también de entender cuál era justamente el origen de Sendero y por qué estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo. Se tomaba que justamente la pobreza era algo que quizás estaba generando esto y que la violencia era lo que tenía que ocurrir como solución, cuando en realidad quizás la pobreza y la desigualdad eran a todas luces algo que había venido ocurriendo desde la fundación de la República hasta ese momento y que sigue ocurriendo y que son las principales causas de que de pronto la gente pueda ser más proclive a este tipo de discursos. Digamos que era el telón de fondo, ¿no? Era el telón de fondo, ¿no? La pobreza, la desigualdad, la exclusión social era un poco el telón de fondo de lo ocurrido. Y claro, la izquierda, tú bien lo has caracterizado, en un archipiélago en donde cada uno tenía su propia noción y visión del mundo. Y dentro de estos grupos, uno de los cuales se les denominaba infantiles, porque digamos, en términos ideológicos eran de los más radicalizados y de los más primarios en términos de ideas, estaba Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, Sendero, como tú bien lo has caracterizado, es una desviación del Mao más radical, el Mao de la Revolución Cultural, ¿no? Entonces, nadie tomaba en serio que un grupo, además, formado en Ayacucho,
no, no en Lima, sino en Ayacucho, a partir de una universidad que recién volvía a las aulas, que estaba haciendo cierto tipo de experimentos de mejora de la educación, experimentos fallidos en general. Nadie esperaba que de ahí viniera un grupo que finalmente tomara las armas, ¿no? O sea, la expectativa, tanto dentro de la propia izquierda como dentro de los militares y dentro de los grupos de derecha, era que surgiera un grupo muy parecido a las guerrillas del 65, con inspiración básicamente en la Revolución Cubana, ¿no? Y cuando eso no surge, pues, digamos, nadie sabe qué hacer. Ni en la izquierda, ni en la derecha, ni en la policía, ni en el ejército. Y recién cuando se ponen a estudiar el fenómeno y a tratar de entenderlo, es ahí en donde recién van encontrando un camino de solución a esto. ¿Hubo flojera intelectual en ese sentido? Hubo flojera intelectual, sí, de hecho hay pasajes, por ejemplo, en Muerte en el Pentagonito Buceo, donde se encuentra pues que básicamente lo que hacen muchos agentes de inteligencia es repetir lo que salía en el periódico, repetir lo que salía pues en manuales que se compraban en librerías del centro de Lima, y eso era una buena nota de inteligencia, ¿no? Pero creo que también hay una falta de comprensión, ¿no? O sea, a veces lo que terminamos haciendo con determinado tipo de fenómenos es esencializarlos y no distinguir matices, ¿no? Yo creo que con la izquierda pasó eso, ¿no? Que no se distinguía, qué distinguía, por ejemplo, o qué diferenciaba a un pro-Moscú de un pro-Pekín. Son dos posiciones distintas dentro del mundo comunista, ¿no? Y dentro del mundo maoísta, que implicaba seguir la línea de Patria Roja, ya con un Deng Xiaoping más pro-mercado, y del otro lado, Sendero Luminoso reivindicando a Mao en su momento más estatista y más sangriento, ¿no? Entonces, cuando no entendemos esas sutilezas y esos matices, pasa lo que ocurre en el Perú en esos años. Y en años posteriores después, o sea, luego de que, digamos, acaban con Sendero, de Sendero, bueno, no se acaba, sigue. De hecho, de paso, ¿no? O sea, claro, sigue, pero obviamente mucho más disminuido de lo que fue en algún momento, ¿no? Pero no logran entender nuevamente el fenómeno, ¿no? Y la idea nuevamente de empaquetar a toda la izquierda como subversiva o como terrorista, ¿no? Y no entender, por ejemplo, que el sendero de hoy, que es un sendero más cercano a narcotráfico, es muy distinto del sendero ideológico. Está vivo más o menos hasta el 93, 94, cuando es que Sendero comienza a partirse, ¿no? Y está muy instalado dentro de la gente este discurso ambivalente, ¿no? O sea, estás conmigo, estás contra mí, eres comunista o eres facho, ¿no? Y claro, es también un momento en el cual la ideología pesa un montón, ¿no? O sea, pero, y esto es una diferencia con lo que ocurre ahora, si bien la ideología pesaba mucho, los líderes de partido y los congresistas sí podían sentarse a la misma mesa a discutir. Entonces, por ejemplo, Barrantes, un hombre izquierda, y Bedoya, un hombre del PPC, un hombre centro-derecha, podían almorzar juntos, tomarse un par de whisky juntos y conversar y ser amigos. O sea, no solamente personas que podían diferenciarse o podían tener visiones distintas del mundo, sino que realmente veían en el otro un adversario, no un enemigo, cosa muy distinta a lo que pasa hoy muchas veces en redes sociales, ¿no? En donde la gente se ve no como adversaria, sino como enemiga. Estás ¿no? conmigo, estás contra mí. Exactamente, ¿no? Entonces, claro. El mismo Díaz Canseco, ¿no? Justamente. En su momento, o sea, creo que podía dialogar con otros partidos políticos, pero ahora eso es imposible. No, hoy día es muy, muy, muy difícil, ¿no? Y eso, digamos, o sea, no es romantizar obviamente la política de los 80, porque, digamos, nos hemos pasado buena parte de la conversación diciendo varias de las razones por las cuales la política de los 80 es irromantizable, ¿no? Valga el neologismo. Pero, efectivamente, esos son modales auténticamente democráticos que podían tener Belaunde, García, Bedoya, Barrantes, incluso hasta el propio Vargas Llosa, son cosas que hoy día uno extraña, ¿no? Has mencionado un apellido importante justamente a mediados de los 80, Alan García. Alan García llega al poder en una circunstancia bastante particular, porque además es la primera vez que el APRA toma el poder. Claro, el APRA toma el poder
por las urnas, además, luego de años de veto militar, de años en que Haya de la Torre no puede ganar una elección, y luego de que Haya de la Torre muere, también con una sucesión brutal, ¿no? Con Andrés Tausen contra Villanueva, con balazos en los congresos nacionales en Trujillo, ¿no? Con un escándalo de narcotráfico que envuelve a parte de la generación intermedia del APRA, el caso Lambert, el primer caso que Gustavo Ritti publica en Caretas, ¿no? Y en medio de eso emerge esta figura joven, atractiva, que, digamos, podía aparecer incluso en términos figurativos, no necesariamente en términos doctrinarios, alguien parecido pues a Felipe González en España en ese momento, ¿no? Un socialdemócrata moderno, alguien que va a traer modernidad y al APRA que lo saca del tono sectario, que habla de que su compromiso es con todos los peruanos, ¿no? Y claro, llega este personaje que arrasa en las elecciones del 85, que hace inviable obviamente una posibilidad de segunda vuelta, ¿no? Y que llega pues con estos niveles de popularidad de los cuales hemos hablado, ¿no? Y llega además con un estilo de yo voy a hacer un montón de cosas, yo voy a transformar un montón de cosas y yo tengo mucha voluntad, ¿no? O sea, digamos, el voluntarismo es lo que caracteriza al García, no solamente de esos años, ¿no? Sino toda la trayectoria política de García es ver hasta dónde fuerzan los límites de la voluntad. Uh-huh. Y son años en los cuales, como siempre, hay un cambio de gobierno, las esperanzas del país se renuevan en torno a una figura, pero son esperanzas que terminan y terminan también con el romance que tiene el pueblo con el determinado presidente elegido. Vemos que a Belaúnde le duró más o menos, hasta el 82 o mediados del 82, ¿podríamos establecer esa fecha? Sí, yo diría que hasta finales del 82. Con el fenómeno del niño ya... Cuando ya se comienza a notar el fenómeno del niño y cuando ya la crisis económica se acentúa. Y en el caso de García, ¿cuándo se termina el romance? Pueden haber distintos momentos. Ya un primer momento puede ser un primer momento de excepción, sobre todo para sectores mucho más progresistas, fue la matanza de los penales del 86, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando García finalmente ya decide eliminar cualquier viabilidad de otro tipo de visión sobre la lucha contra subversiva y va básicamente al uso indiscriminado de la fuerza, ¿no? Ese puede ser un primer momento. Un segundo momento para otros puede ser cuando García se entromete demasiado en la campaña municipal del 86, da un balconazo, promete tren eléctrico y gana Jorge el Castillo. Ese puede ser un segundo momento. Pero creo que el momento real en donde es el parteaguas del gobierno de García es cuando finalmente decide estatizar la banca. Yo creo que allí ese es el momento clave de su gobierno. Porque es un momento en el cual él decide, uno, quemar naves con los empresarios, a los cuales él necesitaba para continuar un modelo económico de estímulo a la demanda como el que él tenía. Los empresarios no querían reinvertir. Es un momento en el cual él quiere, de hecho lo dice, ¿no? Hay un balconazo muy célebre después de ese mensaje a la nación en donde él dice, ahora sí siento que estamos haciendo una revolución, ¿no? Uh-huh. Que es el momento pues del García mesiánico, voluntarista, que dice, ya voy a hacer el programa auroral del APRA finalmente, ¿no? Y es un momento que además permite a una oposición que en ese momento no atinaba nada, que era muy tibia todavía, rearmarse y rearticularse, ¿no? ¿Es por esos años en el que García se refiere a Sendero como un ejemplo de mística y entrega? Es después. En el año 88, García se va a un congreso regional del APRA en Ayacucho y hablando con la militancia, y alguien lo graba, saca esto de ustedes tienen que ser soldados místicos del partido y hay que ver cómo Sendero Luminoso, por más equivocado que esté, y habla del tema de la mística y eso fue un escándalo absoluto. Eso habla, ¿no?, un poco de cómo fue perdiendo poco a poco el piso sobre la realidad que le estaba rodeando, ¿no? Yo creo que él pierde el piso sobre la realidad cuando busca la estatización de la banca, porque él creo que sobreestima el hecho de que, claro, la gente no es que quiera mucho a los banqueros, ¿no? No es que quiera mucho a un dueño de banco, ¿no? Uh-huh. Pero se da cuenta perfectamente cuando una medida es arbitraria, poco pensada, poco meditada. Y claro, también es cierto que del otro lado
García tuvo un estupendo rival, ¿no? O sea, Vargas Llosa fue un estupendo rival para parar el intento de estatización de la banca, pero claro, luego García se la va a devolver parando su elección, ¿no? Interviniendo clara y notoriamente en la campaña electoral de 1990. Tú mencionas el 86 y la intromisión de García justamente en la elección de Jorge del Castillo, que es otra de las promesas por las cuales se recuerda muchísimo a Alan García, que es justamente la del tren eléctrico, ¿no? Claro, y promesa que no se cumple en su primer gobierno, que hay escándalos de corrupción sobre eso en el primer gobierno y que luego cumple en el segundo y también hay escándalos de corrupción de eso en el segundo gobierno. ¿Será que en algún momento vamos a ver una segunda publicación del 87 al 90 y tantos? No puedo adelantar nada. Porque claro, o sea, todos tus libros, te lo estaba mencionando un poco fuera de cámara, son justamente del 90 en adelante. O sea, claro, y este da el salto del 80 al 86. Claro, es como habernos metido literalmente en un DeLorean, haber vuelto a esas épocas y analizar todo desde esa perspectiva histórica y política, sobre todo política, ¿no? Claro, es un libro, estos libros, Peligro, orden de disparar, 80-86, El último dictador, 90-2000 y Los herederos de Fujimori, 2000-2021, son textos que son textos básicamente de historia política contemporánea, ¿no? Y que apujan a aportar elementos a partir del cual tanto el que lo vivió como el que no lo vivió puedan un poco conectar de qué pasó con el Perú en esos años, ¿no? Por ejemplo, ¿qué importancia podría tener ahora? O sea, estamos hablando año 2023, voltear y ver qué pasó del 80 al 86. A ver, fíjate, es un momento en el cual tenemos recesión económica. Entonces, digamos, volteamos a ver, oye, qué cosas hemos hecho mal en manejo económico para llegar a este momento y qué cosas no debemos repetir. Es un momento donde en el verano hemos tenido graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y también comportamientos muy similares frente a lo que decían organismos internacionales u organismos no gubernamentales de defensa de derechos humanos, ¿no? Y digamos, uno ve una línea de continuidad entre Belaúnde y Boluarte, ¿no? Entonces, uno nuevamente tiene que sacar lecciones de qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer de eso, ¿no? Ahora, son perfiles bastante diferentes iguales, ¿no? Belaúnde con Boluarte, o sea, sí... No. O sea, hay sí, digamos, abismos de distancia, ¿no? Pero sí también hay parecidos, ¿no? De comportamiento. En contextos, sobre todo, ¿no? O sea, como tú mencionas, evidentemente el tema de los derechos humanos, violaciones graves a los derechos humanos, una crisis económica y una recesión de por medio, ¿no? Y además creo que es un buen momento como para volver a esos años, porque de alguna u otra forma, si uno ve un poco la historia contemporánea del Perú, como que tenemos varios déjà vus, ¿no? Y por eso también ha sido la idea de escribir esta serie de libros, recordando los 90 primero, luego la democracia post-Fujimori, de ahí volver a los 80, porque es un poco la idea de, oye, hay cosas que son cíclicas en la historia peruana y que es necesario volver a ellas como para decirnos, nos puede volver a pasar, puede volver a ocurrir. No es que dejemos algunas cosas por sentado. Y creo que, por ejemplo, hemos dejado demasiado por sentada la democracia, dejamos en un momento demasiado por sentado el crecimiento económico, ¿no? Y ahora que ambos están en riesgo, pues es momento de volver precisamente a los momentos en donde podemos haber perdido el rumbo, tanto en la época un poco más lejana, como en los 80 o en los 90, o en los años más cercanos, como del 2000 para adelante, ¿no? Pero de alguna u otra manera, reflexionar sobre el pasado siempre ayuda a iluminar un poco el futuro, ¿no? Y este tema de justamente encontrarse frente a un cartel que dice peligro, orden de disparar, y el amedrentamiento como manera de control. O sea, justamente, esto me remite también a Vigilar y Castigar de Michel Foucault, evidentemente, ¿no? Y es como que siento que sobre todo los peruanos, ante el autoritarismo, o sea, muchas veces obedecemos, pero no porque querramos obedecer, sino por miedo. Nelson Manrique tiene un libro precisamente sobre la época de Sendero, del MRTA y de los evidentes excesos y crímenes que también hubo en la lucha contra subversiva, que le llamó El tiempo del miedo, ¿no? Y precisamente mucho de lo que hay en muchos de estos pasajes de estos libros es miedo, ¿no? O sea, miedo a Sendero, miedo al tipo de represalias que puede haber de los militares, luego miedo al gobierno de Fujimori, miedo a una crisis económica como la que vivimos en el gobierno de García, y miedo a que
hoy en día que mucho de lo que habíamos avanzado en materia de institucionalidad democrática, en materia de crecimiento económico, lo estamos perdiendo, ¿no? Ujú. Entonces, es como que el miedo es un sentimiento muy recurrente en el Perú. El miedo y la glorificación al pasado, ¿no? Sí, porque claro, este libro, Peligro Orden de Disparar, es un poco una suerte de, bueno, Fernando Belaúnde es un personaje que tiene razones por las cuales, digamos, puedes tener una visión un poquito más amable de él, ¿no? O sea, fue un hombre democrático, fue un hombre honesto, fue un hombre de partido que funda una agrupación política que dura hasta el día de hoy, pero tiene muchas cosas que requieren destotemizar al personaje, ¿no? Entonces yo creo que un poco una línea que emparenta todos estos textos es vamos a destotemizar a aquellas personas que a veces las tenemos muy como en estampita, ¿no? Y Belaúnde es probablemente de esas figuras que más en estampita, de este tipo, la que nuestras abuelas tienen al costado pues de sus cómodas, ¿no? Con todos los santos, ya. Eso es un poco lo que pasa mucho con Belaúnde. Hay un afán muy peruano también a justamente convertir en estampitas o en figuras a determinados personajes, ¿no? Pasó en su tiempo con Leguía, por ejemplo, también, Y ¿no? pasó en su tiempo con Fujimori también. O sea, pero claro, o sea, si es que vemos a lo largo del tiempo, pasó con Leguía, pasó con Odría, pasó con Belaúnde, pasó con Fujimori. Incluso veo con sorpresa, ¿no? Hay algunas personas, no voy a decir quiénes, evidentemente, que ante una figura tan polémica como la de Vladimiro Montesinos, lanzan un resabio, pero qué bien nos la hizo, ¿no? Con cierta condescendencia, como diciendo, o sea, este O, fue un villano, pero a mí me gustaría ser técnicamente como él, ¿no? o los apristas que todavía siguen deidificando la imagen de Alan García, Ujú, ¿no? O sea, no tenemos esa pulsión por poner mesías ujú. siempre en el camino, así sean como tú dices, ¿no? Como Montesinos, ¿no? Esta suerte de demonios, ¿no? Pero recuerda, pues ese es el país en el cual nosotros en los 80 nos reíamos de un Adolfo Schliemann interpretando a un personaje absolutamente pícaro, criollo, decirlo coloquialmente, pues, alguien que elevaba la criollada y la pendejada a categoría de institución, ¿no? O sea, y era el personaje central de Risas y Salsa, ¿no? Y todo el mundo en el país, literalmente, se reía de eso, Ujú. ¿no? Y era una expresión glorificada de eso. Entonces, muchos de estos personajes que hemos mencionado, algunos más, algunos menos, también tienen eso como parte de su chip, ¿no? O sea, porque a Fujimori se le festejaba el tema de la yuca, ¿no? Ujú. O el tema del engaño, ¿no? O a García, pese a sus evidentes errores, también todavía el APRA le sigue rindiendo culto. Entonces, hay algo ahí, ¿no? Hay algo ahí, hay algo en la década de los 80 que es considerada la década perdida. Lo que no está perdido es definitivamente el tiempo de ustedes si es que chequean este libro llamado Peligro, Orden de Disparar, de José Alejandro Godoy, que al menos yo he disfrutado porque me ha puesto en perspectiva otra vez y me ha llevado a revisar bibliografía cercana, bibliografía que seguramente comentaremos en algún momento, en algún video. Ahí dejo la pelota picando. Muchísimas gracias, José Alejandro, por este libro y por tu tiempo, básicamente. No, gracias a ti, Gianfranco, por la invitación. Y conmigo será hasta el próximo viernes a la misma hora.